Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Moisés había recibido la visita de su suegro y había testificado de las grandezas que Dios había hecho desde Egipto hasta el desierto donde estaban, las grandezas de Dios para libertar a su pueblo Israel. Y Jetro, suegro de Moisés, se llenó de regocijo y reconoció al único Dios del universo, a Jehová de los ejércitos. Y pudieron convivir con gran gozo, teniendo armonía en el corazón porque había alegría. Y los líderes de Israel, Moisés, Aarón y otros ancianos, comieron alegremente con Jetro, que había venido para traer a su esposa Séfora, esposa de Moisés, y a sus hijos. Pero llegó el siguiente día, y recordemos que está frente al monte de Dios. Han llegado a ese monte que Dios le dijo que se iba a revelar o que su pueblo le iba a adorar allí. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad y continuamos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 18 y versículo 13, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Así es que Éxodo 18, versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Las responsabilidades de un líder no pueden parar. Van a continuar todo el tiempo de su vida. Y aquí nos dice que después de aquel gran regocijo y de comer junto con su suegro y los ancianos, al día siguiente Moisés necesitaba continuar con su trabajo. Pero su trabajo consistía en juzgar al pueblo. Y esta palabra nos llama la atención porque ahora Moisés, siendo un líder de Dios, puesto por Dios, con la autoridad de Dios, entonces puede juzgar a su pueblo, puede juzgar a Israel. Pero cuando era solamente un hebreo creado como egipcio y luego quiso venir a relacionarse con Israel cuando ya era grande, él quiso actuar como juez y realmente fue rechazado. Y recuerdo esto que se encuentra en el capítulo 2 de Éxodo, por la razón de que en ese entonces sus propios hermanos lo rechazaron, porque Moisés estaba actuando en su humanidad y ejerciendo la justicia conforme su mente humana se lo enseñaba. Pero ahora, si es aceptado por el pueblo, ¿por qué? Porque es puesto por Dios allí. Y este Moisés, como gran líder que fue, pues se sentó a juzgar los asuntos del pueblo que venían a él. Y dice el versículo 14, porque termina el versículo 13, diciendo que lo hace desde la mañana hasta la tarde. O sea, un trabajo arduo, constante, de todo el día. Versículo 14 nos dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Su suegro
un hombre ya mayor de edad que tiene cierta experiencia humana porque es líder de su comunidad, de su tribu. Es hombre respetado, hombre que posiblemente, la Biblia no lo dice, ya ha tratado bastantes asuntos en la comunidad donde vive. Observa el gran esfuerzo que Moisés hace para tratar de dar solvencia a los asuntos que le traían para que fueran juzgados. Así es que Moisés se cansaba y el pueblo tenía que esperar, pero tenía que continuar Moisés. Y su suegro observa esto y le hace una pregunta a Moisés. ¿Qué es esto que haces, Moisés? Pero nos va a enseñar esta porción bíblica que no es una pregunta mal habida o no es una pregunta de mal momento tampoco, ni es una pregunta de investigación, sino que es uno de esos tipos de preguntas diciéndole hay maneras mejores de hacer las cosas. Moisés, un hombre de Dios, un hombre de fe, pues realmente empezaba un camino largo. Todavía faltaban 40 años para que terminara su vida, lo sabemos por lo que nos enseña la Biblia. Mas, sin embargo, no tenía muchos años de estar caminando con Dios, como desde la aparición de Dios en aquella zarza ardiendo. Quizás haya sido máximo un año. Así es que Moisés escucha a Jetro, su suegro, y contesta el motivo por lo cual lo hace. Y dice el versículo 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. O sea, la respuesta de Moisés es buena y es genuina. ¿Por qué? Porque Moisés, como el líder que es y de la manera que él quiere hacer las cosas, pues está atendiendo las necesidades. Pero el pueblo venía a él, ¿por qué? Porque ahora le reconoce, le tiene confianza y saben que a través de él pueden consultar a Dios. Así es que el pueblo viene a él. Y su preocupación era de que fueran atendidos. Es una preocupación genuina. El versículo 16 dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí. Está hablando aún Moisés con su suegro. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea que bajo la sabiduría que ya tiene Moisés, les dice qué hacer cuando tienen algunos asuntos, litigios o de esos asuntos que se dan entre familiares o vecinos. Y Moisés les indicaba qué hacer conforme a la sabiduría que Dios ya le había dado a Moisés. Mas, sin embargo, era un trabajo demasiado para Moisés. Y era un trabajo en el cual el mismo pueblo, para ser atendidos, iban a esperar muchísimo tiempo. Pero la buena intención de Moisés es enseñarle lo que Dios dice al pueblo. Y dice su suegro Jetro en el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¿Por qué? Porque el propósito de Jetro no es en sí hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Porque Jetro sabe la gran labor que Dios ha hecho a través de la mano de Moisés, o lo que Moisés ha hecho a través de la dirección de Dios.
puede decirse o expresarse de las dos maneras. Al final de cuentas siempre es Dios. Sabe que procura hacer el bien y procura enseñar lo correcto conforme lo que Moisés ya sabe. Jetro sabe eso. Entonces la expresión "no está bien lo que haces" no es una expresión ofensiva, sino que lleva el incentivo, lleva el propósito de ayudar. Y aunque Jetro no ha sido realmente un sacerdote bajo Dios, pero ha sido un dirigente, un líder, un anciano, un oficial de su pueblo. Entonces, Jetro conoce algunas maneras que quiere aconsejar a Moisés. Pero ese consejo en algunas ocasiones se ha malinterpretado, porque ¿cómo no iba a saber qué hacer Moisés si era un hombre de Dios y Dios mismo le enseñaba? Esa es la pregunta que en ocasiones nos hemos hecho. Pero no olvidemos que la misma Biblia nos enseña aquellas cosas que ocurren en el corazón y la mente del hombre, aunque sean los líderes específicos y grandes como Moisés, que Dios tomó para hacer cosas grandísimas a través de ellos, pero muestran también la parte humana, donde ellos no son infalibles, que realmente necesitan siempre de Dios, pero necesitan también escuchar al humano. Aquel que se acerca con las palabras sabias que de repente pueden fluir de una persona de experiencia y que no llevan el motivo de hacer sentir mal, ni tampoco de demostrar que realmente estamos en una equivocación, sino que tiene un motivo más grande de enseñar, de instruir, de facilitar, en base a sus experiencias, lo que ya saben que se puede hacer. Y le dice por qué no está bien. Porque en ocasiones no es suficiente decir está mal. Hay que decir por qué está mal. Y observen este anciano Jetro, este líder de Madián, lo que dice en el versículo 18. Le dice el suegro de Moisés a Moisés: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Así es que miramos que dentro de lo que este hombre tiene por experiencia en su vida, porque la vida te forma carácter, te da experiencias a través de tus actividades constantes, y este hombre las tenía, esas experiencias. Y no nada más en el 17 le dice que no está bien lo que hace, sino que el 18 le dice, primero le dice, vas a desfallecer del todo, o sea, no va a pasar mucho tiempo, tú vas a estar muy mal, tu físico. Dice, tú y también este pueblo que está contigo. O sea, las dos partes van a ser afectados. Y le dice aún más, el motivo es porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Pues hacer un juicio o tratar un asunto un día, pues no es mucho, ni tratar 5 quizás. Pero había millones de personas, recordémoslo. Entonces, la observación que hace Jetro es válida, porque la evidencia de los que están presentes son muchos. Y el efecto negativo, el efecto equivocado que iba a salir de todo eso, al estar trabajando únicamente Moisés, pues Moisés iba a consumir a sí mismo, y el pueblo pues no le iba a ir bien, porque no iba a saber qué hacer cuando faltara Moisés. Así es que no iba a poder desarrollarlo solo. El versículo 19
le dice el consejo, lo que él considera. Y Jetro le dice a Moisés: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y empieza a dar y expresar su idea a Jetro. Y lo primero que le dice: oye ahora mi voz, o sea, escúchame por favor. Lo que nosotros utilizamos esa frase. Yo te aconsejaré, yo te puedo dar mi consejo, pero sobre todo en la siguiente expresión dice: y Dios estará contigo. O sea, tú tienes a Dios de tu lado. Si tú haces las cosas de diferente manera, tú realmente vas a, digamos lo que nosotros le decimos, a abarcar más o a hacer las cosas mejor, y vas a trabajar mejor para el pueblo también. Dice: Dios estará contigo. Le dice: eso no quiere decir que tú no hagas nada, Moisés. O sea, tú vas a estar enfrente del pueblo y tú vas a llevar los asuntos delante de Dios. Pero el versículo 20 le dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. O sea, no juzgues, sino también sé maestro. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, Jetro no se mete en detalles de lo que Moisés hace o lo que no hace, pero el consejo genuino que le da Jetro a Moisés le dice: enséñalos, enseña a ellos las ordenanzas, enséñale a ellos lo que Dios dice, enséñalos, prepáralos y muéstrales con el camino por donde deben de andar, la manera como deben de proceder, cómo deben de tratar con los asuntos, para que sepan lo que han de hacer. Así es que el consejo de Jetro no es que Jetro se quiera involucrar o que se meta en asuntos de lo que Moisés sabe, conoce y entiende de Dios, sino que es una protección a Moisés para que Moisés no se consuma a sí mismo en tanto esfuerzo que estaba haciendo. Y Moisés está escuchando. Y el 21 dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea, hay que enseñarle a todos. Les dice Jetro a Moisés: pero tú escoge aquellos que han alcanzado cierta madurez, que son líderes, que aprendan, y tú ponlos bajo responsabilidades dependiendo de su destreza. Y les dice: puedes poner a unos sobre 1000, a otros sobre otra cantidad más pequeña como centenas o de cientos, y otros de 50 y otros de 10. Y organízate, Moisés. Ese es el consejo. Si tú te organizas, tú vas a poder hacer las cosas mejores y vas a tener un equipo que te ayude. Entonces, realmente este consejo es para organización y solventar la necesidad de resolver los asuntos del pueblo a través de un grupo de personas que aprenden a juzgar ciertos asuntos y que también van a ayudar a transmitir y enseñar al pueblo cómo deben de proceder y qué hacer en algunos asuntos. Y les dice el versículo 22, sigue hablando Jetro y les dice:
ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. ¿Quiénes son ellos? Aquellos aquellos ancianos que Moisés escogiera para enseñarles, para que ejerzan la autoridad de juzgar, de discernir entre asuntos del pueblo, pero no todos los asuntos. ¿Por qué? Porque el 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. ¿Por qué? Porque Moisés iba a encargar de lo más importante y lo más difícil, pero no de todos los asuntos. ¿Por qué? Porque iba a haber un grupo preparado para tratar de esos asuntos. Y cuando hubiera algo delicado o grave, vendrían con Moisés. Y sigue diciendo el versículo 22, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Así es que Jethro realmente da un consejo súper extraordinario bajo la experiencia de liderazgo que él tiene. Y Moisés, pues recordemos que siempre ha estado solo, enfrentando las cosas solo, solamente con Aarón. Entonces, Moisés está recibiendo este consejo, esta sugerencia, esta instrucción, y él está escuchando. Y bajo ese consejo no se trata con negligencia nada. ¿Por qué? Porque va a haber un grupo de hombres, varones fieles a Dios, que van a juzgar todo asunto pequeño y que no tenga tan grande gravedad. Cuando hubiera un asunto difícil, iban a ir a Moisés. Así es que todo está excelente y Moisés sigue oyendo a un anciano que tiene experiencia. Y dice que así no llevará la carga él solo, sino que va a haber un equipo de personas alrededor de él que realmente le van a ayudar a llevar aquella responsabilidad. Versículo 23. Este versículo nos dice algo que nos enseña el gran respeto que Jethro tuvo al hablar con Moisés sobre este consejo. Dice el versículo 23, si esto hicieres, porque le dice, al decirle si esto hicieres, Moisés, puedes considerar esto. Podrías hacerlo si tú quieres, es lo que le está diciendo. Y le dice, y Dios te lo mandare. Tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Por qué? Porque aquí está la clave del respeto que tiene Jethro por Moisés. Porque Moisés no da un consejo impositivo, no se lo pone ni siquiera, no expresa nada realmente que no beneficie, sino que todo realmente enseña el gran beneficio que trae a Moisés y al pueblo. Pero aún con eso le dice, si lo haces, Moisés. Y enseguida dice, y Dios te lo mandare. Lo cual significa que Moisés, al escuchar aquel consejo, podía ir delante de Dios. La Biblia no dice que lo hizo, pero creemos que lo hizo. ¿Por qué? Porque Moisés debe de consultar a Dios, que él sabe que Dios siempre da respuestas, y que Dios sea el que le dé el sí o el ok sobre este proyecto. Por eso Jethro le dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare. O sea, consulta a Dios y lo que Dios te diga, eso haz. Repito, la Biblia no dice eso, pero estas palabras es lo que indican. Porque él estaba dando una sugerencia a Jethro, pero él mismo dice, y Dios te lo mandare, porque Dios es el que pone el mandamiento, es el que dice el sí, y Moisés era su responsabilidad ir delante de Dios sobre este asunto. Repito el 22, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte
y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Por qué? Porque si Dios dice, sí, está bien, eso es correcto, bueno, pues ciertamente Moisés iba a poder sostenerse, iba a poder estar bien junto con el grupo de trabajo y iban a hacer algo también que podrían dirigir al pueblo a este lugar donde Dios dice que iban a estar o la tierra que iban a conquistar. El 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Cuando dice que hizo todo lo que dijo, no significa que Moisés dijo, oh, pues mi suegro me aconsejó esto, lo voy a hacer inmediatamente. Sino que lo primero que debemos de recordar cuando el versículo 24 dice eso, es que una de las cosas que Jetro le dijo a Moisés, si Dios te lo mandare, no lo hagas porque yo lo digo, yo estoy poniendo consejo y sugerencia, pero Dios es el que manda. Entonces, de ahí sabemos que Moisés consulta a Dios, porque el que manda al pueblo de Israel y el que lo dirige es Dios. Jetro era un humano con experiencia que expresó una forma de trabajo a Moisés cuando lo miró muy atareado, por así decirlo. Y el 25 dice, y escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. O sea, distribuyó la responsabilidad de llevar de juzgar ciertos asuntos, recordemos, pequeños. El versículo 26 dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. ¿Por qué? Porque entonces las responsabilidades se distribuyeron y aquellos que tenían más responsabilidad, los que trataban con 1000, pues sabían hacer un trabajo de cierta cantidad de asuntos, pero así sucesivamente, algunos menos, como los que tenían 100, y luego los de 50, y luego los de 10. Realmente esto se trata de una organización de trabajo. Y podemos saber que ya para que llegara a esto, pues Moisés ya había enseñado e instruido a un grupo de ancianos para que supieran qué hacer en algún momento, y si el asunto era difícil, pues venían realmente a Moisés. Y por comprensión de lo que dice la Biblia, pues Dios estuvo de acuerdo con ello. Mas sin embargo, Jetro tenía su tierra, tenía su gente, tenía su lugar y debía de volver. Y el versículo 27, que es el último versículo que miraremos para este video, dice, y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Y cuando dice esto, debo de decirlo que algunos maestros consideran que Jetro se fue con un conocimiento de Dios, por lo que escuchó los testimonios y escuchó las grandezas y prodigios y maravillas que Dios había hecho, y se fue con un conocimiento más pleno, firme, y algunos creen que fue una persona que llevó el mensaje a Madián, a su pueblo, de quien era Jehová. Eso es lo que se cree. La Biblia solo dice que lo despidió. Pero no fue una despedida así como nomás familiar, sino que se llevó Jetro realmente en su ser algo grande. ¿Por qué? Porque ahora entendía quién realmente era Jehová
y que era más grande que cualquiera de los dioses de las comunidades. Y esta venida de Jetro al desierto donde estaba el campamento de los israelitas realmente dejó un buen consejo para Moisés. Pero aún ni con eso, Moisés iba a hacer lo que Dios mandare. Y eso es lo que debemos de hacer siempre. Cuando recibimos un consejo, puede sonar muy bueno y muy razonable, pero siempre el deber de un líder, de un creyente, de una persona de fe, es ir delante de Dios y presentar aquello de tal manera que no nada más sea bueno, sino que sea bendecido por Dios. ¿Qué nos enseña exegéticamente hablando esta porción que acabamos de estudiar desde el versículo 13 al 22? Bueno, primeramente, que Moisés se levantó a trabajar después de aquel momento agradable de comida y de convivir. Se levantó a trabajar y el trabajo era demasiado. Su cansancio era extremo porque era un trabajo desde la mañana hasta la tarde, tomando en consideración todos los asuntos para darle solución o juzgar todos los asuntos del pueblo. Jetro, como hombre ya de edad, con experiencia de liderazgo en sus comunidades, mira y da un consejo a Moisés. Le dice que lo que está haciendo lo va a consumir, que de la manera como lo hace no está bien. Le dice que hay una manera mejor de hacer las cosas, que puede distribuir el trabajo, que puede enseñar a las personas y que puede enseñar al pueblo cómo debe de dirigirse y aprender para que sepan caminar en las cosas correctas delante de Dios. Y termina por decirle que eso es el consejo que le da, pero que si lo hace y Dios lo mandare, o sea, que si Dios está de acuerdo, pues le iba a ir muy bien. Y entonces Moisés tuvo el cuidado de escuchar, y creemos cuando lo consultó delante de Dios fue un sí de parte de Dios, o sea, es correcto la organización. Y Moisés pudo enseñar a varones rectos delante de Dios, que no fueran envidiosos, para que pudieran tratar asuntos del pueblo. Y ellos hacían todo el trabajo, todo el grupo de trabajo trabajaba siempre, todo el tiempo. Pero traían a Moisés los asuntos delicados, los graves. Pero Moisés siempre estaba delante de Dios, pidiendo por el pueblo y por el trabajo que ellos hacían. Y finalmente, pues, Moisés despidió a su suegro, porque su suegro se fue lleno de regocijo, por lo que él sabía entonces quién era Dios. ¿Quién nos enseña en principios hermenéuticamente hablando para estos tiempos? Pues nos dice que cuando uno quiere hacer las cosas uno solo, le va a ser muy difícil, porque el trabajo en soledad, cuando es duro, cuando es mucho, nos va a consumir. Y aunque Dios no necesariamente está en contra de nosotros, pero una organización es necesaria para cuando nosotros queramos desarrollar un trabajo. Y nos enseña un principio fundamental para aquellos que trabajamos con grupos de personas, algo que a muchos de nosotros nos ha costado aprender, pero que es fundamental, que es delegar un trabajo. Dar responsabilidad a otros para que hagan tal cosa, dependiendo de sus capacidades. Ahora bien, el principio para esto es enseñarles primero. Y en muchas de las ocasiones cometemos errores porque hacemos las cosas prematuramente y nos equivocamos.
Mas, sin embargo, debemos de insistir que delegar es bueno y enseñar a aquellos a quien delegamos un trabajo debe de ser siempre, porque si alguien no sabe cómo hacerlo, difícilmente va a hacer algún trabajo agradable, correcto e íntegro. Va a hacer lo que puede, pero si no sabe cómo hacerlo, va a batallar mucho y va a cometer muchos errores. Y que se deben de buscar personas con esa disposición y respeto, que siempre busquen honrar y glorificar a Dios en sus vidas, apartándose de cualquier asunto de envidia, de asuntos de obtener cosas para ellos, que sean íntegros delante de Dios, de tal manera que puedan desarrollar un trabajo correcto, bueno, agradable a Dios. ¿Esto es posible? Sí, sí lo es. Así es que el delegar y enseñar está bien establecido en esta porción bíblica y es uno de los principios que nosotros debemos de considerar siempre para practicarlos. Un principio fundamental es el saber escuchar un consejo, lo cual en ocasiones también nos cuesta. Y aunque el consejo sea bueno, igual debemos siempre el principio de ir siempre a Dios, para que sea Dios quien no nada más se mire que esté bueno, sino quien bendiga aquel proyecto bueno, aquel asunto que se va a hacer. Eso es fundamental y necesitamos siempre hacerlo, ponerlo delante de Dios. Y por último, tener un corazón agradecido a aquellos que realmente nos ayudaron con aquel consejo, con aquella sugerencia que realmente trajo un beneficio para el trabajo que nosotros desarrollamos. Sin olvidar la confianza que debemos de otorgar a aquellos que pues uno dispone un trabajo para ellos. Eso no significa que no se vayan a cometer errores, pero sí significa que debemos de confiar de que ellos harán con integridad su mejor esfuerzo, su mejor trabajo. Y ese corazón agradecido que sabe agradecer y despedir a las personas si es que se van, como se fue Jetro, despedirlos con armonía de corazón, con contentamiento, con gozo, agradecidos por lo que ellos dejaron en nuestras vidas. ¿Cuál es la parte que nosotros debemos de tener cuidado y no aceptarlas porque realmente son exégesis, pero de esas partes que están no muy aceptables bíblicamente? Bueno, hay quienes cuestionan a Moisés, que por qué si era un hombre tan sabio, tuvo que ser enseñado por Jetro. Es una buena pregunta, mas sin embargo no tendríamos por qué dudar que es algo correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña también que los hombres tenemos ciertas limitaciones y que Dios bien puede usar a alguien que tenga experiencias correctas, que no sea una persona impositiva, sino que realmente nos dé una sugerencia, un consejo, para que nosotros lo consideremos, que fue realmente lo que hizo Jetro. Entonces aquí no se trata de que Moisés supiera o no supiera, se trata de cómo Dios movió las piezas, cómo trajo a Jetro, cómo habló con Moisés, cómo Moisés escuchó, pero también a la vez cómo Jetro le dijo a Moisés si Jehová lo mandara. Porque ahí muestra que tanto Jetro como Moisés respetaban a Dios. Así es que no se trata de Jetro, que sabe más, ni de Moisés, que sabe menos, o que ninguno de esos aspectos. No son cosas que deben de preocuparnos, sino lo que Dios realmente hace de organización. Porque al final de cuentas, históricamente, esto que estamos leyendo es el fundamento para muchos países de cómo se manejan en las cortes, desde la Suprema Corte de Justicia, que se le llama, hasta el último juez de asuntos pequeños y civiles en alguna corte municipal. Así es que tengamos cuidado cuando escuchamos ciertos comentarios, porque lo primero que debemos de hacer es mirar la visión
y la disposición de Dios y la acción que Dios toma cuando sucede algo. Así es que Dios te bendiga, mi hermano. Recuerda que hay que delegar, recuerda que hay que enseñar, recuerda que hay que agradecer, recuerda que Dios tiene bendición para ti, para tu familia, para tus hijos, y que Él quiere que siempre vayamos creciendo y que seamos parte de su pueblo para honra y gloria de su nombre. Hasta el próximo video.